Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, comentanos la información. Recién estuvimos hablando justamente con Alejandro Palmas, el referente del proyecto donde trabajaba Rafa Nahuel, que dio una muy explicación interesante del trabajo que realizaba. Bueno, y qué es lo que ustedes pueden sumar, ¿no? Bueno, a ver, lo que dijo Ale, él tiene un conocimiento mucho más preciso que el mío porque laburaban todos los días juntos. Al margen es un colectivo de trabajo comunitario que existe en Bariloche hace muchísimos años, ahora forma parte de la CETEP, muy respetado, que labura con cientos de pibes y pibas del Alto de Bariloche, ¿no? Para entender un poco el contexto hay que ubicarse en Bariloche. Bariloche es una ciudad de contrastes, ¿no? Están los ricos, los multimillonarios, los turistas extranjeros, etcétera, abajo, y en el alto, muriéndose de frío, sin las más mínimas condiciones de vida, los pobres que en general tienen sangre mapuche. Y en los últimos años, varios años, décadas por ahí, hubo un proceso de recuperación de identidad originaria mapuche, que en general tuvo que ver con aspectos culturales y cuestiones de reivindicaciones sociales. Bueno, esto ha cambiado dramáticamente durante el último año y medio, 2 años, a partir del nuevo gobierno, que empezó a desarrollar la hipótesis del enemigo interno. Yo me acuerdo porque estaba en la Patagonia en ese momento viviendo, cuando Patricia Bullrich, en la Sociedad Rural de Junín de los Andes, anuncia que va a llenar la Patagonia de fuerzas de seguridad federales para evitar el terrorismo mapuche. Que en la Argentina nunca sucedió un solo hecho donde se haya acusado a los mapuches de utilizar armas de fuego como sucedió ahora. Y de hecho inventaron algo que todo el país estamos hablando, se llama la RAM, sí, que no hay un solo integrante de la RAM conocido. Claro. Porque se indican a todo el mundo como de la RAM, pero claro, ninguno miembro de la familia Jones Walla dice de la RAM. Claro, claro. Imagínate si Facundo, con las cosas que dice en la televisión, porque es un pibe que tiene una vanidad importante y le gusta decir cosas, digamos, ¿no? Que a veces son funcionales al gobierno. Si él fuera de la RAM lo diría, no tendría ningún problema en decirlo. Sí, totalmente. No es cierto que exista esa organización, y si hay 3 o 4 pibes de alguna ciudad pobre de la Patagonia que se reivindican como parte de la organización, es porque el gobierno le subió el precio para crear algo que, claro, que se hizo mucho en la Argentina. Pero además, recién interesante, bueno, vos conocés Bariloche porque viviste en Bariloche, la situación social, pero recién hablamos con el doctor Ramón Ciucconi, que atendió ayer a los heridos en el territorio, y hablaba muy bien de las 12 comunidades mapuches que hay y cómo muchos están insertos, incluso hasta en el Estado trabajan. Y fíjate vos, Juan, y quiero compartir esto que también es muy importante, es señalar, para que va con esto de lo que nos decía Ramón Ciucconi, una de las heridas en este supuesto enfrentamiento, según él dice el gobierno, una de las heridas es voluntaria del ejército argentino, Micaela Joana Coluán, y pertenece a una comunidad mapuche y es voluntaria desde abril del 2016 del ejército argentino. Es decir, ¿cómo? Si fuera una terrorista, como dicen desde el gobierno de la RAM, no estaría como voluntaria en el ejército argentino. Lo más ridículo que eso, que hay que interpretarlo como vos decís, es reinterpretado ahora como que existe un plan macabro de infiltración, ¿no? ¿Se entiende? Una especie de alianza mapuche comunista para generar una especie de soviet indígena en la Patagonia. Son hipótesis absolutamente ridículas, porque incluso si vos encontraras 3 o 4, que los vas a encontrar, porque yo te puedo hacer una fila de 200 anarcopunk que pueden decir yo quiero destruir el capitalismo, destruir el ejército, etcétera. Ahora el problema, y esto es jurídicamente así, es cuando existe capacidad operativa y una amenaza real para las instituciones. Eso en la Argentina no sucede. Entonces está desarrollando esta hipótesis con un objetivo muy claro, que quedó marcado cuando se reformó la reglamentación de dominio nacional sobre las tierras rurales, que también fue al inicio de la gestión del gobierno, que permitió un avance en la extranjerización de la tierra, porque lo que realmente se quiere frenar no es un grupito de 5 o 6 desbocados, es un movimiento popular de masas
que incluye a las comunidades mapuche, pero no son exclusivamente las comunidades mapuche, sino grandes sectores de la población, que se movilizan masivamente contra el agronegocio, el extractivismo, la megaminería, las hidroeléctricas, los negociados turbios de tierras como el de Joe Lewis, que es un caso conocido, pero existen muchísimos negociados así, cuyos principales afectados son los pobres y además las comunidades campesinas y originarias. Ese movimiento masivo que logró en el Bolsón, por ejemplo, de tener dos proyectos multimillonarios, el Bolsón te estoy hablando a poquitos kilómetros de donde sucede todo esto, y en Bariloche logró detener otro proyecto multimillonario, que son proyectos vinculados a loteos de grandes empresas inmobiliarias, a la hidroeléctrica privada de Lewis, que era una cosa tremenda, que destruía, le sacaba todo el agua a Mayinogaba, que es la zona campesina e indígena cercana al Bolsón. Emprendimientos turísticos absolutamente contrarios a toda la reglamentación que hay en Bariloche. O sea, lo que se busca frenar es ese movimiento de masas, no un supuesto grupo violento que no existe, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Agarran a 4 o 5 pibes un poco sacados que dicen pavadas, los ponen en primera plana, inventan una sigla que suena a Rambo, digamos, que sea impactante, y desarrollan toda una hipótesis que no es real, digamos, ¿no? Entonces, acá creo que hay dos tareas importantes. La primera, empezar a claramente decir, esto no existe un grupo radicalizado que utiliza la violencia en la Patagonia. Segundo, existe un Estado absolutamente desbocado en la Patagonia que a través de las fuerzas federales ejerce una violencia que excede los marcos del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Acá, en el informe de prefectura, es una cosa inverosímil. Hay un montón de heridos de bala, pero resulta que los prefectos tiraban los tiros al cielo para disuadir. No pega la cosa lo que se está planteando, digamos, ¿no? Y es muy llamativo, Gato, es muy llamativo que esto haya sucedido pocas horas después de que el gobierno puso punto final al caso Maldonado, punto final mediático, aunque el juicio todavía no empezó, todavía estamos en la etapa de instrucción, claro. Salió una pericia, pero pusieron punto final. Entonces la impunidad de los que ejercen la violencia ilegalmente lo que hace es reforzar esa tendencia a acá no me importa nada, voy para adelante como sea, no respeto el Estado de Derecho, no respeto la garantía, total son unos indios, unos terroristas o unos villeros que merecen la muerte, y han logrado lamentablemente instalar ese odio en un sector no despreciable de la sociedad. Sí, además a mí lo que me preocupa, yo lo marcaba al inicio del programa, es que si el gobierno tiene como hipótesis de conflicto ahora la comunidad mapuche, estamos en problema realmente si es así, ¿no? Es una cosa terrible. Mira, te digo otra cosa, yo personalmente estoy viajando a Bariloche, estamos impulsando una mesa de diálogo, que esto también es importante plantearlo algún sector de la oposición, digamos, en una democracia, por más que el gobierno no te guste, que haga cosas ilegales, etcétera, lo que nosotros tenemos que plantear cuando hay una situación de violencia es el diálogo, no tirarle nafta. Entonces nosotros estamos planteando una situación de diálogo pedido por las comunidades, que han sacado una carta extraordinaria firmada por todas las comunidades y todas las organizaciones sociales de Bariloche, diciendo, obviamente repudiando lo que se hizo, planteando explícitamente que rechazaban cualquier expresión de incitación a la violencia o de boicot al diálogo y pidiéndole al gobierno nacional una mesa de diálogo. Y el gobierno nacional todavía no nos contesta. Ya pasaron 24 horas de esto. Claro. Todas las organizaciones que están involucradas de manera directa o indirecta en el conflicto, incluso la propia comunidad que está en este conflicto, pidiendo una mesa de diálogo, y el gobierno no accede a ese diálogo. Y además es una cosa de locos. Sí. Y además porque está justamente el Congreso ha prorrogado la ley de tierras, que tienen que reanalizarse todo eso, entonces se necesita justamente una mesa de diálogo para ver cómo se continúa y cómo se reubican comunidades o con todo esto, porque es una ley del Congreso realmente, ¿no? Desde luego, que donde faltan relevar más de 2/3 de las comunidades de todo el país, y lo que, insisto, para mí lo más grave, aparte de la aplicación de la violencia por parte del Estado a través de las fuerzas federales, es que están logrando un nivel de división en la sociedad. En el Bolsón, por ejemplo, donde históricamente hay una radio muy conocida, que es la Radio Balas de ahí, una radio que tiene décadas en la comunidad, que tiene una posición contraria al avance de la megaminería, del extractivismo, etcétera, ha recibido atentados, insultos, pintadas, amenazas, etcétera. ¿Por qué? Porque están instalando que existe, insisto, los buenos ciudadanos
que pagan sus impuestos y se portan bárbaros, y los terroristas villeros mapuches que quieren establecer una especie de Estado independiente sin propiedad privada. Que es una cosa absolutamente fantasiosa, digamos, ¿no? Lo que hay es lo mismo que hubo siempre, que es gente, organizaciones, etcétera, que con sus errores y aciertos intentan defender el patrimonio nacional, porque esta es otra joda, que es que ahora lo que están haciendo las fuerzas federales es defendiendo la soberanía argentina, cuando de los mapuches, cuando los que extranjerizan la tierra, explotan otros recursos naturales, violan leyes, son las multinacionales, algunas de las cuales lideradas por gente muy cercana al gobierno. Bueno, muchas gracias, Juan, que siga muy bien. Gracias a vos. Un abrazo grande, un abrazo.